Hola, hola, bienvenidos. Esperamos que todos estén muy bien. Nosotros, pues muy contentos, como siempre, de estar en un video más de su canal, Hablemos del Tema. Para los que no nos conocen y son nuevos, pues nos presentamos. Nosotros somos Miguel Jarquín. Y nada más y nada menos que Lupita Javier. Psicólogos ambos. Bueno, pues vamos a iniciar este nuevo video que propiamente es una segunda parte de aquel video que subimos en el que hablamos de la ansiedad. Y entonces estuvimos recibiendo muchos mensajes aquí mismo en la página de YouTube, pero también mensajes personales en nuestras redes sociales pidiéndonos que ampliáramos más el tema. Y bueno, pues coincidimos con ustedes totalmente en que es muy importante que ampliemos este tema que es de verdad vital para nuestra vida, para nuestra sociedad actual. Para nuestras relaciones. Exacto. Bueno, pues vamos por ello. Bueno, pues como siempre, preparen, ya saben, su copita de vino, su cafecito, su jugo, lo que a cada quien de ustedes les guste. Pero nos encantaría que nos acompañaran así, bebiendo algo. Sí, sí, porque así sirve que se hace el cotorreo. Exactamente, como la fiesta. Como la fiesta. Bueno, pues vamos a iniciar retomando los 4 pasos que dejamos al final del video anterior. Me parece muy bien, sí, okay. Sí, claro. Bueno, fíjense. En el video anterior en el que definimos lo que es la ansiedad, tratamos de poner muchos ejemplos. Al final les decíamos que es importante hacer estos 4 pasos como para estar preparados para enfrentar la ansiedad. El paso 1 es con pausa, ¿no? Como calma al tren que llevamos a toda velocidad y que ni alcanzamos a ver para nada el paisaje que estamos viendo. Detente. Con pausa. Paso 2. Pon orden. Seguramente, como estamos metidos en esta velocidad de la ansiedad, seguramente todo alrededor de nosotros está desordenado. Entonces, pon orden allá afuera e intenta empezar a poner un poquito de orden acá adentro. Ajá. Paso 3. Se vale equivocarse. Y si nos equivocamos, también se vale perdonarnos si nos equivocamos. Me puedo equivocar. Y paso... Este es un principio que hay que subrayar. Me perdono por mi equivocación. Punto. Claro. Y adelante. Me perdono porque soy humano, ¿no? O sea, ese sí de simple. Y paso 4, regalar notas. Equivocarse es una forma diferente de hacer las cosas. Equivocarnos es una forma diferente de hacer las cosas. Y entonces eso le da un giro completo a esta parte de la idea que nosotros tenemos de equivocarnos. Ok. Una vez que tenemos esos 4 pasos y que ya dijimos, ok, ya paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ahora sí vamos a ver cuáles son esas 3 maneras en las que se presenta la ansiedad. Primero las enunciamos y luego vamos a ir como una por una cuáles serían las maneras de enfrentar esos como 3 caminos que tenemos para la ansiedad. Para eso, pues nuestro querido Miguel Jarquín, como siempre, va a sacar toda su arsenal. Su arsenal. Es cierto, se lo va a sacar a Freud, pero con eso basta. Dejen saco mis abuelitos, porque si no, luego no sé qué decir y se me olvida.
Bueno, debemos al maestro Freud, una vez más, Por favor, papá Freud. Bueno, no, para mí no llega tanto con el maestro Freud, el doctor no es suficiente. Debemos una descripción y una acomodo de las ansiedades básicas, que usó el término de angustia, como ya habíamos hablado, y dice que son tres: la real, la neurótica y la moral. ¿Qué te parece? Muy bien. Vamos entonces. ¿Tengo estrellita? Inicia, sí, ya tienes tu primera estrellita. Sí, muy bien. Muy bien. Muy bien. Salud por mi Vamos estrellita. iniciando. La real. La real es aquella ansiedad que surge ante un evento externo, ante un objeto externo. Por ejemplo, pues tú y yo tuvimos oportunidad de vivir en Durango, tú de hecho habiendo nacido allá, y yo llegando a la ciudad de Durango, tú en Santiago Porrasquear y luego también llegando a la ciudad de Durango. Y nos tocó la época todavía de los alacranes, aquella época en la que había cantidad de alacranes. Y bueno, pues la gente lo primero que hacía es decir, cuidado con el alacrán, o sea, no juegues con él, no se te ocurra, ¿no? Y ahí pues la gente vivía con un terror terrible. A mí me tocó, cuando recién llegué a vivir allá, estar en una casa de huéspedes que tenía una señora en el centro de la ciudad, y ella vivía todo el tiempo asustada, ¿no? Vivía en esta ansiedad, y bueno, les ponían agua en las patas de las camas, fumigaban todos los días. Me decía, sacuda las cobijas antes de meterse a dormir, porque usted es muy descuidado y se le olvida. Y el alacrán puede estar ahí. Cuando se levante, no meta los pies en los zapatos, sacuda los zapatos. O sea, había todo un susto, porque efectivamente los alacranes estaban, pero a flor de piel. Entonces era muy importante ese cuidarse del alacrán. ¿Qué generaba eso? Una ansiedad. Un miedo constante a que el alacrán se pudiera aparecer en cualquier momento, en la cama, en la ropa, en el techo, se cayera del techo y cayera encima de uno. Ese es un ejemplo de una ansiedad real. El peligro está afuera y viene de fuera de nosotros. Claro, y es algo a lo que estamos expuestos toda la vida. O sea, puesto que estamos vivos, estamos expuestos a enfrentar un momento así. Y bueno, como de alguna manera nuestro organismo, como ya lo habíamos dicho en el video anterior, pues reacciona inmediatamente y se prepara para enfrentar ese peligro, ese ¿no? peligro, claro. Que uno no se imaginaría. Fíjate, justo permíteme poner otro ejemplo, que justo platicaba hoy con mis alumnas. Tuvimos ya como un ratito al final de la clase de como desestrés, porque están ellas ahorita, bueno, en un momento previo a prácticas y demás. Y entonces estaba yo platicándoles, porque ellos me decían, maestra, es que ¿a poco no se arriesga usted mucho cuando va a viajar sola? Y entonces me decían, platíquenos qué cosas le han pasado. Bueno, me han pasado muchas, pero yo les platicaba una en especial, de este tipo, en el que tú sabes que cuando va el tren, en Italia sobre todo, sale un tren, sale de Roma. Yo iba a un lugar que se llama San Angelo, que está, de ahí agarras un ferry y llegas a Sicilia. Va el tren y llega a una parte y el tren se separa en dos. Y entonces la primera parte se va a un lugar y la segunda parte se va a otro lugar. Y pues era mi primer viaje y yo no sabía eso, ni hablaba italiano ni nada. Y entonces pues yo me subí al tren y me subí pues, al que yo encontré y yo me senté. Y de repente, 2 de la mañana, llega una señora a decirme, ¿a dónde vas? Yo digo, pues voy a San Angelo. Y entonces ella me dice, no, es que este no es tu vagón. Vete 5 vagones atrás
y ahí sí vas a llegar a San Angelo. Entonces, de trasladarme de ese vagón a las 2 de la mañana en un tren viejo, en el que vagón con vagón se mueven así y tienes que brincarlo, o sea, imagínate el terror que yo estaba viviendo. El ansia. Exacto, era impresionante. Claro. Y entonces, de pronto llego a un puchete en donde había muchos marines. Chavitos de 22 años, 23 años. Estamos hablando que en aquel entonces yo tenía 30 años. Y yo iba con mi mochila. Y entonces ellos estaban allí todos, pues echando el cotorreo, tomando. Y cuando yo pasé por ahí, empezaron como a aventarme entre todos y a quererme meter al puchete. Claro. Y yo, o sea, de hecho les decía a las chicas, miren chicas, aquí a la rabalera que llevo dentro que yo no sabía que existía. No sabes en qué cosa me transformé y empecé a decirles de cosas en español, así todas las groserías que se te puedan ocurrir juntas, y ya aventarlos y ya defenderme con mi propia mochila. Entonces eran mis manos más mi mochila, quien los aventaba para poderme zafar y seguir caminando y llegar hasta como el espacio en donde yo tenía que estar. Y entonces yo les decía, esos momentos en los que la ansiedad está al máximo, te protegen. Claro. ¿No? Sí, te invita a actuar. Exacto, exacto. Te da las herramientas que uno conscientemente no cree que tiene. Entonces, esa ansiedad natural, pues de alguna manera... Real, claro. De alguna manera como le agradecemos esta parte del... Tu ansiedad real me ayudaste a sobrevivir en una circunstancia y en una situación complicada. Y que puede ser que tengas herramientas o puede ser que las inventes. Exacto. La mochila no era una herramienta que tenías cuando eras niña y la aprendiste en la primaria. En ese momento se te ocurrió usarla como parte de la protección. Claro, claro, Lupita. Y a mí, nada más a mí me gustaría como acotar algo muy importante. La ansiedad real, para que funcione, se requiere una información previa. A mí me tocó ver niños, volviendo al ejemplo del alacrán, que se ponían a jugar con el alacrán, porque no sabían que era peligroso. Para los papás ya te puedes imaginar lo que en ese momento pegaban el grito, ¿verdad? Pero es muy importante esta edad. Si no tenemos una información previa, la ansiedad real no puede despegar, porque ¿de qué te defiende? Si no hay ningún peligro. Aquí tú tenías una información previa con los chavos mariners que de alguna manera dijiste, ah, caray, estos no son cualquier gente y ya entrados en jarras, pues creo sí, que... yo dije, son muchos para mí solitos. Sí. ¡Salud por ese comentario! No se crean, no dije eso, sí estaba muy asustada. Me imagino. Entonces, esta información nos permite defendernos, ¿no? Es como la información llega rápidamente y se vuelve el disparador, con la serpiente de cascabel, con una cobra, o sea, en el momento que tú sabes que eso es dañino y que en un momento dado te puede atacar, en ese instante claro, se activa ese movimiento. Y fíjate, te voy a poner un ejemplo muy rápido, y este ejemplo creo que vale para anclar la segunda manera, ¿no? Que es la neurótica. Cuando yo estaba en la universidad, en Durango, han de saber, bueno, que Durango es la tierra de los alacranes, y ahí somos los señores de Durango, como los alacranes. Y bueno, pues hay muchísimos en la ciudad, en el campo, en el estado en general. Cuando yo trabajaba en la universidad, cuando yo estudiaba, yo trabajaba en una guardería. Y entonces yo tenía a los niños
eran como de maternal 2, como tipo 2 años en adelante cuando están aprendiendo a controlar esfínteres. Y en la guardería había unos cuates. Uno era güerito con cabellito de príncipe valiente y el otro era morenito con una colita sequi. Salud, salud. Y era una pulsada ese niño, porque bueno, los papás al güerito lo traían hermoso siempre. Estamos endurando. Y al morenito, no sabes, o sea, bueno, no es su nombre. Y entonces a mí me tocaba el morenito, lo separábamos. Estaba él con una cuidadora uno y con una cuidadora. Y entonces, bueno, era una cosa impresionante ese niño. Y le tenía un terror y le daba mucha ansiedad los insectos. Cualquiera, una hormiguita así diminuta, y entonces él corría y me decía, Topita. Y entonces corría y me decía, Topita, un animal. Y entonces yo al principio corría para ver qué animal era, y era una hormiguita. Y luego veía una mosca y corría, Topita, un animal. Pero de verdad una cosa así desesperada, y entonces yo corría y era una mosca que había pasado. Era una mariposa, o sea, era cualquier cosa, y él hacía tal, así, pero con una desesperación que corría conmigo. Topita, un animal. Y un día, o sea, yo llegó un momento que yo dije, ay ya, o sea, yo ya no le hacía caso, porque es que de verdad siempre era una cosa bien simple. Y yo un día, Topita, un animal. Entonces yo siempre decía, sí, está bien, así como que, hazlo a un lado. No me digas. Sí, está bien, hazlo a un lado. Sí, está bien, hazlo a un lado. Porque yo ya sabía que cada vez me iba a hacer todo un drama de cualquier cosa. Pues esa vez me agarró de la mano y me llevó a ver el animal que había visto. Era una madre de alacranes, sus alacrancitos. No es cierto. Y el chiquillo siempre traía guarachi. No sabes qué estrés yo viví, porque ¡qué ansiedad! ¡qué ansiedad! O sea, me la contagió inmediatamente. Pero fíjate que complejo, ¿no? O sea, no, lo entiendo muy bien. Igual claro. le da ansiedad una hormiguita, una mariposa, que una lágrima. Y entonces esto nos lleva a la segunda manera de vivir la ansiedad. Claro, antes de entrar a la segunda, lo que pasa es que aquí ya tenemos un evento de desproporción que se puede volver patológico. Bueno, pues que sí, ya, ahorita que lo ibas platicando me fui acordando de la natación y todo, sí. Bueno, la segunda pues es la neurótica, y es aquella que tiene que ver con que el peligro ahora viene de dentro de nosotros. Está anclado para Freud en lo que él llama el ego, esta fuerza vital de la que hemos hablado en otros vídeos, y ahora la persona se siente ansiosa ante no poder controlar sus pasiones. La ira, la tristeza profunda, la sexualidad, el deseo de vivir la vida, de lo bello. O sea, finalmente tiene un terror terrible a que ese impulso vital le gana. Y entonces quiere de alguna manera controlar. Y aquí tenemos la ansiedad neurótica. Y es como, podríamos decir, cuando prolongas como esta ansiedad natural de la que hablamos, y que
y que de pronto te quedas como pegado, digamos, a ese pasado en el que vamos a suponer, pues vamos al ejemplo aquel del perro que decíamos en el video pasado. Un día me salió un perro y me asustó muchísimo. Y entonces yo reaccioné con mi ansiedad natural, pero me quedé pegada en aquel pasado. Y de ahí en adelante, cada que yo veo un perro, yo vuelvo a vivir como esa ansiedad, aunque el perro sea, ni me ladre, ni me más lo vea hasta de lejos, pero entonces empiezo a vivir esa ansiedad. Claro, aquí nada más hay que añadirle el ingrediente de que tiene que ver con nuestro impulso. Supongamos que yo, ante aquel animal en aquella ocasión, me enojé, por ejemplo, con mi hermano mayor por llevarme por ese lugar, y entonces mi ira crece y le meto de patadas a mi hermano y le digo que cómo es posible que me lleve por ahí si sabe que está el perro. Y entonces, en el segundo ejemplo, ante un perrito chihuahua, ante un perrito chirriquitín que tienes allí acurrucando y todo, de repente te surgen ganas de agarrarlo y aventarlo contra la pared porque te acaba de jalar tus trencitas que te acaban de acomodar, que se ven preciosas, y en ese momento, vean, la reina vikinga. Y en ese momento, tú tienes miedo de que tu enojo salga en una desproporción terrible. O sea, el ingrediente novedoso en la ansiedad neurótica es que ahora tenemos los impulsos de la vida. Y esos impulsos de la vida pueden venir de cualquier impronta, de un pasado, de un presente, de lo que tú quieras. Pero el punto es que tenemos miedo de no poder controlarlos, de no poder con ellos, y que el arrebato al que nos lleve sea algo terrible. Y que aquí viene a colación esta vivencia que luego de pronto solemos tener de estar como viendo el futuro, como viendo la fantasía catastrófica que me puede pasar allá en el futuro, y que entonces esa fantasía catastrófica pueda provocarme ansiedad en el aquí y en el ahora por algo que yo estoy solamente imaginándome que puede pasar. Exactamente. Entonces, exactamente. Cuando yo vivo en el futuro y creándome fantasías catastróficas, entonces eso me provoca ansiedad ahora de algo que ni siquiera sé qué va a pasar o no. Y por otro lado, puedo ahorita estar viviendo en una situación de ansiedad neurótica en función del pasado también. Claro. Entonces sería como revisar, que ya vimos que la primera pues es natural y nos va a pasar, y nos va a pasar a todos en cualquier momento. Y es sana, y es una manera que tiene nuestro organismo de salvarnos de esa situación. La segunda es la que tenemos que revisar, como, a ver, esta ansiedad que traigo en este momento con todos esos síntomas que ya dijimos en el video pasado, que por cierto lo dejaré ahí abajo el link para quienes no hayan visto la primera parte de ese video. Bueno, pues para que lo chequen, ¿no? Y entonces allí decíamos todos los síntomas de la ansiedad. Entonces, si yo los tengo ahorita, pues habrá que revisar como qué partes del pasado ando arrastrando todavía, y qué situaciones inventadas en el futuro yo puedo como traer en este momento. Y se me ocurre que pongamos como un ejemplo ahorita muy, muy cercano a nosotros, cuando estábamos pues organizando este viaje que voy a hacer
más por presumida, ya sabes, ¿no? Que se note los 50 años. En las vacaciones de Semana Santa. Y que mi corazón se alegra por tu festejo, Gracias. por nuestro festejo. Gracias. Entonces, decíamos, llegó un momento en el que yo dije auxilio porque no puedo dormir, porque estoy así como que sí o no. Y entonces yo expresaba, ¿no? Yo te expresaba. Te voy a decir todo lo que está en mi cabeza ahorita. Y mucho de lo que estaba en mi cabeza eran fantasías catastróficas, ¿no? Como, me voy a ir a Europa. Imagínate en donde se desata la guerra nuclear, en donde Rusia manda armas nucleares y yo ando allá tan cerquita. Entonces, o donde se arma la Tercera Guerra Mundial, o cierran las fronteras y yo no puedo regresar. Entonces, al empezar yo a expresar todas esas fantasías catastróficas, y entonces empezamos como a poner, ok, en esos peores escenarios, ¿qué posibilidades tenemos? ¿Qué puedo hacer? Claro, ¿yo qué puedo hacer? Pues mira, te vas a Madrid con mi amigo, te vas a Galicia con mi amigo, te vas a Roma, tú tienes un amigo en Florencia, tienes amigos en Barcelona, en Suiza. Entonces, en el momento en el que podemos visualizar de qué manera enfrentaríamos esas fantasías catastróficas, en ese momento la ansiedad baja. Claro. Y entonces sería como una manera de poder enfrentar esta parte de la ansiedad neurótica. Claro. Fíjate, el punto clave está en que al ponerte en el presente, descubres caminos de salida. Y al encontrar caminos de salida, la ansiedad neurótica se desvanece. Te voy a recordar un ejemplo en terapia que te tocó vivir con un grupo en el que tú estabas, allá en la época que ibas a Mazatlán. Y tenías una compañera que bueno, generaba unas fantasías, ¿verdad? Unas fantasías de desproporción justamente ante sus vivencias. Y el ejemplo típico era que decía, es que yo tengo miedo de volverme loca, verdaderamente loca, y nadie me podría controlar. Y si tú recuerdas, en aquel domingo hicimos un ejercicio en el que les pedí a todo el grupo que se pusieran, en círculo. A ella le pedí que se pusiera en el centro y que empezaran a saltar como locos, ¿no? que me demostrara su locura. Claro. Y después les fui avisando a todos ustedes que ya se pararan, que se pusieran quietos y que ya siguieran. Y pues siguió, ¿qué te gusta? 30 segundos. No llegó, yo creo que ni al minuto, cuando abrió los ojos, empezó a voltear así. ¿Qué pasa? Le digo, esto es todo lo grave que te puedes poner. O sea, ¿dónde está ese monstruo del cual me hablaste y que yo no podría controlar? Ni a las farmacias de similares llegas, ¿no? Deja tú el hospital psiquiátrico, perdón. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la desproporción en la que vivimos esa fantasía catastrófica, justo por el temor de no poder controlar nuestra potencia vital. Este es el punto. Claro. Y bueno, pues la tercera, que si te parece vamos entrándole a ella por el tiempo, es la ansiedad moral. Esta tiene que ver ahora con la relación de las creencias morales, sociales, culturales, que están presentes en nuestra vida y que nos agobian. Por ejemplo, yo tengo que llegar a tiempo a como dé lugar. Y 5 minutos antes, 10, 15, 20, ya está la persona sentada en la sala de conferencias y esperando a que llegue todo el mundo. Y en la medida en la que los demás no van llegando, ya se va enfureciendo porque los demás no llegan, porque los demás siempre llegan tarde. Pero ella eligió llegar a tiempo. ¿Por qué?
porque su ansiedad, su prisa, la hace llegar a la. Y así como tenemos este ejemplo, pues tenemos muchos otros más. La limpieza. Es que mi mamá me enseñó a que todo debería de estar limpio. Las damas que acostumbran no poder sentarse en paz a una sobremesa porque tienen primero que alzar la mesa y dejarla limpia, porque así era su mamá, y así era su abuela, y así era la tatarabuela. Entonces, aquí estamos, mientras en la ansiedad neurótica estamos lidiando con la potencia vital, en la ansiedad moral estamos lidiando con las creencias y, para usar un término de la terapia gestal, los introyectos que hemos ido fabricando para sobrevivir, y bueno, nos volvimos locos cumpliendo con esos debeísmos, claro. Sí, y que seguramente si ustedes buscan en su acervo de introyectos, ¿no? Que el introyecto, lo recordamos, es como aquella idea que nos vendieron en cualquier momento de nuestra vida y que entonces nosotros la compramos y vivimos para hacerla real. ¿Cómo eres? Es que esta persona es tonta, es que esta persona no sabe, melodramática, esta persona es inútil, esta persona... Oh, pero también está del otro lado, es que eres la más inteligente de la familia, y pilas, te echas toda la vida demostrando que eres la más inteligente de la familia. Es que eres la más disciplinada de la familia, y sabácatela, claro. Eres la mejor del grupo, y órale, tienes que seguir siendo la mejor del grupo. Sí, fíjate que yo quiero como contarte un ejemplo de un introyecto que yo solita me puse. Cuando yo estaba en la universidad, yo tuve un maestro de filosofía buenísimo, como la mayoría de mis maestros de la universidad, y el maestro nos enseñaba muchas cosas, o sea, nos enseñaba filosofía, pero nos enseñaba una cantidad enorme de cosas de la vida. Y él nos enseñó el significado de subestimar a alguien. Y cuando él nos daba clases, él le decía a mis compañeros, por ejemplo, tú, fulano, varón, dime cuál es el concepto de Sócrates de Dios. Tú, fulana, chica muy inteligente, dime cómo contrasta Aristóteles el concepto de Dios en función de Sócrates. Tú, Lupita Cardiel, ¿cómo le haces para que tu cabello rubio quede así de perfecto? Esas preguntas me hacía el señor. Y sabes, yo lo respetaba muchísimo, pero yo no soportaba que te hicieras que a mí nunca me hacía esas preguntas, solamente me hacía preguntas de ¿cómo le haces para que tu piel quede así de perfecta? O sea, así lo hacía el señor. Y lo amo, o sea, ya murió, que en paz descanse, pero bueno, maestrazo. Y digo, lo amo porque luego cambió la situación, porque el primer examen que hizo oral, porque hacía examen oral, 1 por 1, y yo le demostré que sí pensabas. Que sí pienso y que soy más. Que sí piensas. Claro. Y que soy mucho más que el estereotipo de la rubia tonta. Y yo pude decírselo en el momento del examen. Él me hizo el examen y él se quedó muy sorprendido. Y entonces yo le dije, maestro, ¿se acuerda que usted nos enseñó el concepto de estereotipar a alguien? Y de subestimar a alguien. Pues usted me subestimó y usted me estereotipó por ser bueno. Y tener los ojos verdes. A partir de ahí toda la historia cambió, mis artículos los publicaba en el periódico y fue una historia de amor total.
El punto es que allí pudo haber quedado, pero ¿sabes qué no quedó? Yo me quedé anclada al que tengo que demostrar que no soy una rubia Claro, bonita. claro. Y entonces, o sea, el pobre del maestro o sea, Ya ni en cuenta. Ni en cuenta. Y yo durante mucho tiempo quise seguir demostrando, no sé si todavía ya lo superé o no, pero es como una ansiedad de verdad de demostrar que no soy solamente una rubia de ojos de color, o sea, no de color verde, pues, porque también el café es color. O sea, no, entonces tengo que estudiar una licenciatura, una maestría, otra maestría, otra maestría, un doctorado, otro doctorado, tengo que dominar idiomas, entonces esto es muy cansado y provoca mucha ansiedad por algo, una situación que pudo perfectamente haberse cerrado allá en aquel momento, claro, en ese examen. En ese examen. Pero fíjate, qué bueno que nos cuentas este ejemplo y bueno, muchas gracias, sé a quién te refieres. Muy bien, un homenaje a esa persona de la que Lupita está hablando, sin lugar a duda, uno de los grandes maestros de la universidad. Podríamos decir, el licenciado Héctor Palencia. Claro, claro. Excelente, excelentísimo maestro. Sí, y y ahí te va la nueva definición que he construido de introyecto. Es un valor que a la luz del amor se encuentra fuera del espacio, el tiempo y la relación. Okay. Vuélvelo a decir. Es un valor que a la luz del amor se encuentra fuera del tiempo, el espacio y la relación. Lo voy a clarificar con tu propio ejemplo. Lupita Cardiel enfrenta a ese maestro asume que se equivocó, reconoce y a partir de ahí él cambia su actitud. Uh-huh. Y aquel examen que fue el evento concreto de confrontación en el que Lupita Cardiel resuelve una descalificación, una etiquetación, etcétera, su tarea de ahí para adelante. Sin embargo, se queda a la luz del amor, a la luz de los afectos, se queda fuera del tiempo. Hoy ya no está ese maestro. Hoy ya no existe ese maestro que está allá atrás y que te sigue descalificando. Fuera del espacio, ya no estás en la universidad, ahora eres una directora, ahora eres una maestra de una institución de educación superior y de la relación. Hoy ese maestro ya no existe como él te trató en un principio. Ahora él es otro maestro. Y sin embargo, Lupita Cardiel sigue luchando contra esa misma imagen. ¿Por qué? Porque efectivamente se quedó allá atrás. Es tiempo de salir de ahí. Y fíjate qué bonito. Eso es la palabra existir. Existir significa sal de ahí. Ven a una tierra nueva que yo te mostraré. Es tiempo de salir. Y entonces la petición está dispuesta a ver esa nueva tierra. Claro. Y yo te voy a mostrar cómo deja ese costalito ahí atrás, porque ese costalito no te va a permitir ver esa nueva tierra. Exacto. O si la ves, la vas a ver con los ojos de allá atrás. Uh-huh. Y no con los buenos ojos. Claro, y esa puede ser como la invitación, ¿no? Como está dispuesto a renunciar a ese, y digo la palabra renunciar, porque creo que sí vale el mencionar y el traer a colación la ganancia que tenemos de traer ese costalito. Claro. Y entonces, siendo la víctima, sigo siendo la pobrecita de mí, es que miren qué mal me siempre fue. me ven güera. Exacto. O
bien, y que bueno, que además eso está bien, bien, bien fuera de lugar, ¿no? Como decir, yo sufrí discriminación por ser fuera. Pues aquí cierto, por ahí los que les interese, hay una serie que se llama La Esclava Blanca. Ajá. Y es muy interesante porque justamente ella nace en una situación de esclavitud, pero es blanca en una zona de negros. Claro. ¿No? Y entonces, si es como, ¿estás dispuesto a renunciar a ese costalito que te da la ganancia de ser la víctima? Y de poder que seguir peleando por él. Exacto. Ver en todos atacantes. Ya no es necesario. Y en ese sentido, volviendo al tema del existir, bienvenida a desplegar tu existencia en plenitud. Bienvenida como a sentirte libre, ¿no? Sí. A explorar todo eso que está dentro de ti, que te puede, o sea, que hay muchas más ganancias, mucho más divertidas, mucho más emocionantes que ser la víctima. Claro. O sea, estas te empodera, te da peso, te dice, aquí estoy, y no necesito ser la víctima, ¿no? Puedo ser esta que se divierte, que se emociona, que se enamora de cualquier evento que haya en la vida y gano mucho más, pero además de que gano mucho más, trasciendo mucho más, porque entonces yo tengo esta capacidad de transmitir a los que están a mi alrededor como esta emoción por la vida, como decir, aún cuando las circunstancias parecen que no fueran como buenas, viene algo mejor. Y aún esa circunstancia, algo bonito te va a traer. Entonces, bueno, pues, bienvenido a la vida sin ansiedad, sí, solo sí. Decides tirar el morralito del pasado, renunciar al morralito del futuro, catastrófico, y vivir en la aquí y el ahora y disfrutar esto que tengo. Bueno, pues cerramos tema. Claro, y bueno, yo lo que les invitaría es que la mejor manera de enfrentar la ansiedad es usarla a favor de abrir caminos posibles. Tomar el ejemplo de la ansiedad natural. Sí, de esta ansiedad real que inicia en el principio de nosotros y que nos lleva y nos dice, bueno, haz algo, es algo, abrir caminos a lo posible. Exacto. Y aún a lo imposible. Y bueno, valdría la pena decir esa frase que yo siempre digo que te la copié a ti, que es como el que sí con lo que sí, ¿no? Ajá. Sí, ¿no? O sea, como que sí puedo hacer con estas herramientas que sí tengo. Sí. Bueno, pues así cerramos. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Prometemos que siempre decimos que vamos a tardar los temas en nuestros videos, pero es que es bien difícil. Siempre salen, bueno, temas allí interesantes. Esperamos que les sea útil. Esperamos que, bueno, si conocen personas que creen que sea importante que escuchen el tema, pues les agradeceremos mucho que lo compartan. Nos sirve mucho a nosotros en nuestro canal que tengamos como esta interacción, que le den like, que se suscriban si no lo han hecho y pues que compartan. De verdad, eso pues lo agradecemos muchísimo, nos encanta leerlos y pues aquí los esperamos en el siguiente video. Sí. Pues muchas gracias. Gracias por su tiempo que nos regalan. Chao, hasta luego. Chao.